¿Alguien sabe en qué momento Trump se unió a las tropas rusas? Es que parece ser lo que pasó en los últimos días. Y es que Trump, sin darse cuenta, tomó una decisión que favoreció a los rusos en su misión de limpieza en Kursk. El mandatario gringo decidió retener toda información de inteligencia proporcionada a Ucrania. Su intención, dicen, era impedir más pérdidas humanas, generando un llamado a la paz de las tropas de Zelensky, pero también impedir que Estados Unidos se involucre más en la guerra. El resultado fue una mega ofensiva rusa en Kursk que permitió casi liberarla del todo. Hablamos de la decisión que jugó para los rusos en la región de Sudka, donde la carencia de datos vitales dejó a los ucranianos vulnerables a los ataques rusos. Gracias, Trump, parecen decir desde el Kremlin. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Trump jugó para el ejército ruso sin darse cuenta. Ha favorecido a la limpieza de Kursk. La historia de la última ofensiva en la región de Kursk no solo está marcada por las tácticas militares de las fuerzas rusas, sino también por una serie de decisiones estratégicas tomadas en los pasillos del poder en Washington, que sin intención alguna terminaron favoreciendo la maquinaria bélica del Kremlin. Si bien a primera vista podría parecer una jugada fortuita, los últimos informes revelan que las acciones de Trump, el presidente de Estados Unidos, jugaron un papel crucial al ayudar indirectamente al ejército ruso a iniciar su ofensiva en la región, debilitando de forma sustancial la posición de las fuerzas ucranianas. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la inteligencia ha sido uno de los campos más críticos en el enfrentamiento entre los ejércitos ucraniano y ruso. En este contexto, la inteligencia militar proveniente de aliados de Ucrania se convirtió en un factor determinante para el buen desempeño de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, según los informes que han emergido en las últimas horas, la decisión de Donald Trump fue clara: retener toda la información de inteligencia para Ucrania. Información vital que permitió a las tropas rusas tomar ventaja de manera inesperada. Este movimiento político, por más que pudiera parecer aislado de las operaciones sobre el terreno, ha jugado un papel fundamental en lo que algunos analistas ya califican como un favorecimiento inadvertido a la ofensiva rusa en Kursk. La orden de Trump de no proporcionar inteligencia sobre los movimientos rusos a Ucrania, específicamente en lo relacionado con el acceso a datos de inteligencia cruciales, como las ubicaciones de aviones rusos en el vuelo, tuvo efectos devastadores. Mientras los funcionarios europeos y ucranianos expresaban sus preocupaciones sobre la falta de apoyo de inteligencia, las fuerzas rusas comenzaron a aprovechar la falta de información sobre los movimientos ucranianos y sus recursos estratégicos. El reporte de Time dejó claro que la decisión de Estados Unidos de retener información de inteligencia sobre Ucrania ha ayudado a la ofensiva rusa, debilitando la posición negociadora de Zelensky y matando a decenas de soldados ucranianos en los últimos días. Es decir, no fue solo la falta de armas avanzadas, sino la incertidumbre provocada por la carencia de inteligencia, lo que permitió a las fuerzas rusas avanzar en territorio crucial. La situación se fue agravando a medida que los ataques rusos se intensificaban, especialmente en la región de Sudka, que se encuentra en las afueras de Kursk. A medida que las tropas de élite rusas lanzaban ataques coordinados con artillería pesada, la falta de anticipación ucraniana se convirtió en un factor crítico. La incapacidad del ejército ucraniano para detectar y contrarrestar la amenaza aérea rusa se tradujo en un número significativo de bajas. La precisión de los ataques rusos también se vio mejorada por la ausencia de una respuesta oportuna de las fuerzas ucranianas, quienes, incapaces de detectar la llegada de los aviones de combate rusos, fueron sorprendidos en varias ocasiones.
Además de las decisiones de Trump respecto a la inteligencia, se sumó la paralización en el suministro de armamento avanzado hacia Ucrania, lo que empeoró aún más la situación de las fuerzas defensoras. Si bien Ucrania había recibido apoyo en términos de armamento de varias naciones, la constante desinformación y la escasez de recursos estratégicos, en gran parte debido a las decisiones de la administración Trump, sirvieron para empujar la balanza a favor de los rusos. Esta combinación de factores, de los cuales el más decisivo fue la política de inteligencia, proporcionó a Rusia las condiciones necesarias para desarrollar una ofensiva exitosa en Kursk, el corazón de una de las batallas más cruciales del conflicto. El ataque en la zona de Sudga, llevado a cabo por las fuerzas rusas el 8 de marzo, marcó un hito importante. Este asalto fue uno de los primeros pasos en la ofensiva en curso, que fue acompañada de una masiva movilización de aviones de combate rusos. A pesar de que la resistencia ucraniana fue feroz, los continuos bombardeos y el asalto imparable en la zona llevaron a los defensores a retroceder lentamente, lo que permitió a las tropas rusas tomar importantes puntos estratégicos como el almacén de Pieterchowska, un símbolo del asentamiento de Sudja. La captura de estas posiciones clave fue un golpe significativo para las fuerzas ucranianas, que ya luchaban contra la escasez de suministros y, sobre todo, la falta de inteligencia sobre el campo de batalla. La situación en Kursk y Sudja siguió empeorando, ya que el ejército ruso avanzaba con paso firme. La presencia de las fuerzas rusas en la región no solo representó una amenaza para las líneas de suministro ucranianas, sino que también significaba que las fuerzas de Kiev se encontraban atrapadas en un caldero, una situación que los obligó a retirarse bajo ataques constantes. Este retroceso de las tropas ucranianas estuvo marcado por ataques aéreos de gran precisión, como el que se produjo en Kasanya, Lognya, donde un avión ruso FAV-3000 atacó un puente clave para evitar la retirada de las fuerzas ucranianas. La falta de información sobre estos ataques resultó en más bajas para Ucrania, mientras que las fuerzas rusas lograban abrirse paso de manera más efectiva. En este panorama, la resistencia ucraniana comenzó a desmoronarse a medida que las tropas rusas avanzaban en el terreno. La captura de la planta DRSU-2 y la marcha de las fuerzas rusas 4 kilómetros hacia el noroeste de Sudja significaron una escalada considerable en la ofensiva. Esta planta era de vital importancia para la infraestructura local y el control del terreno, por lo que su captura por parte de tropas rusas significó un golpe crítico para las fuerzas ucranianas, que perdían tanto terreno como capacidad de defensa en una de las zonas más estratégicas de la región. La situación sobre el terreno en Kursk, especialmente alrededor de Sudja, sigue siendo fluida, con las fuerzas rusas presionando constantemente en todas las direcciones. Las batallas son intensas y aunque el ejército ucraniano sigue resistiendo en algunos puntos, las pérdidas acumuladas y la incapacidad de repeler los ataques rusos continúan minando su posición. A pesar de la dura resistencia, la jugada indirecta de Trump, al negarse a proporcionar datos de inteligencia a los ucranianos y a bloquear el envío de armamento avanzado, dejó a las fuerzas ucranianas en una situación extremadamente vulnerable. Al no proporcionar la inteligencia vital, Trump no solo debilitó la defensa ucraniana, sino que también favoreció la consolidación del poder ruso en Kursk, una de las regiones más críticas en este conflicto. Esto será histórico. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky.
llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.